día, vamos a iniciar. Bueno, a dar algunas pautas con la parte práctica del tema 2, que son regulación de envases, ¿no? Se les va a subir a la Moodle alguna bibliografía, la presentación del día de ayer, para que puedan revisar, ¿ya? Se les va a cargar también esta planilla de aquí. A ver, vamos a ver. Estoy compartiendo pantalla. La planilla en la que se hace una operación simular el embalse, ¿no? Ya. Esta es la diapositiva de la clase de ayer. Lo voy a cargar.
Es muy grande el archivo, ¿ya? No se puede creer. Vamos a proseguir con la clase, entonces vamos a ver de comprimir ese archivo, a ver si se hace más pequeño. Ok, ¿ya? Entonces proseguimos con el planilla de cálculo. Inicialmente se debe tener la topografía, ¿no? Una vez que se tiene la topografía del vaso de almacenamiento, en función de las cotas, es decir, en función de la altura de agua, se va a generar una curva de elevación área, ¿no? De esta curva de aquí, por ejemplo, donde vamos a tener a diferentes cotas la superficie de área que tiene el terreno, diferentes cotas, la superficie. Y de esta manera vamos conformando la curva de elevación área. Tenemos aquí la curva de elevación volumen. En función de cada cota vamos a determinar el volumen de almacenamiento, la capacidad de almacenamiento que tiene el envaso de almacenamiento, ¿no? Y bueno, también se puede determinar una curva masa de caudales medios acumulados, ¿no? Pues lo que debemos tener según el aforo que vayamos a tener del cauce en el cual va a llegar a alimentar el vaso de almacenamiento, ¿no? Con esos caudales acumulados en función de un periodo de registro, acumulando los caudales, vamos a tener un comportamiento de los caudales, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a determinar esto o esta curva de elevación área, ¿no? Lo determinamos en función de las curvas del nivel y la topografía que se tiene. Lo podemos hacer en función de Civil 3D o en función de cualquier otro software que puedan determinar las áreas y los volúmenes, ¿no? Podemos hacer un ejercicio de aplicación en el software GIS, donde vamos a determinar en función de una topografía del vaso de almacenamiento, como ejemplo, la elevación área de un vaso de almacenamiento. Estoy abriendo un archivo para que pueda darles el ejemplo, ¿no? Una vez que se tire esto, hasta que inicie, entonces vamos a ver la planilla. Ustedes van a tener las cotas, las áreas parciales y las áreas
acumuladas. Esto puede estar en metros cuadrados, en hectáreas, en porcentaje del acumulado, etcétera, ¿no? Esto es lo que ustedes van a tener del área y del volumen, ¿no? Si suponemos que la cota inicial es 2.969 metros, bueno, la altura, bueno, será 0 metros, ¿no? Y para cada cota determinamos su área y su volumen, ¿no? Por ejemplo, este embalse tiene una hasta, bueno, no el embalse, ¿no? Sino que la topografía tiene hasta una altura de 80 metros, ¿no? La diferencia del punto más bajo al punto más alto replanteado son 80 metros. El volumen hasta ese punto en metros cúbicos acumulado es 26.827.498. Y el área acumulada hasta esa cota, 638.292, ¿no? Esto lo determinamos de la topografía, ¿no? Lo acumulamos de la topografía. Tenemos el valor del área entre curvas, tenemos el área acumulada. Generalmente algunos softwares determinan este valor directamente, el área acumulada, ¿no? Ya lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Esto es solo determinar en hectáreas y el porcentaje del parcial del total del área, ¿no? De la misma manera se puede determinar el volumen. En este ejemplo, el volumen lo ha determinado en función de los volúmenes parciales. Estos volúmenes parciales pueden ser determinados en función del área multiplicado por la altura, ¿no? La altura parcial de un metro. Es decir, un promedio del área que se vaya a tener en esta curva, del área 1 y del área 2. Ya tenemos aquí una altura de 1 metro. Vamos a poner aquí una alturita de 1 metro. Y suponemos que la siguiente curva tiene esta área 2. Entonces lo que se hace es sacar un promedio. Es como si tuviéramos una forma prismática ahí y se sacara el promedio, ¿no? El área 1 más el área 2 dividido entre 2 y multiplicado por la altura. Ese es el volumen. En la planilla lo determinamos de esa manera, pero esto se puede determinar directamente con los software, ¿no? El área acumulada, donde va a tener mayor exactitud. Una vez que tenemos esta planilla de las áreas y los volúmenes, podemos determinar los caudales, ¿no? Los caudales, perdón, la planilla de la operación de simular el embalse. Iniciamos entonces con el mes de abril. Vamos a iniciar con el mes de abril. Y tenemos el caudal del aporte de río. Este es un caudal aforado. Son los caudales de aporte. Los caudales de río. Vamos a tener también el aporte de precipitación en el embalse. ¿A qué se refiere este aporte de precipitación en el embalse? 23.850. Esto es lo que llueve, si este es el vaso de almacenamiento, la precipitación que cae directamente sobre el embalse, ¿no? Va a provocar un incremento en el volumen de agua ofertado, ¿no? Disponible. ¿Cómo determinamos eso? En función de la topografía que tengamos y de la precipitación que tengamos en ese mes, ¿no? Vamos a multiplicar, pueden ver aquí, la casilla L40 que corresponde
a la precipitación del mes. Esta es la precipitación del mes en milímetros, multiplicado por la topografía, el área inundada. Esto de aquí en función de la altura a la que nos encontramos, ¿no? Vamos a revisar aquí. Esto viene de la planilla de topografía de la casilla 10, ¿no? De la casilla 10. A ver, vamos a ver. Sí, es de aquí, ¿no? De nuestra casilla de 10. Aquí, ¿ya? Esta es una interpolación que la realizamos en función de las cotas, ¿no? Vamos a decir que estamos iniciando una cota de 1003 metros y tenemos que determinar que para esa cota, cuál es el área inundada y cuál es el volumen y cuál es su altura. Vamos a ver aquí que en las cotas tenemos la cota de 1003 y tenemos un área de 250.795, un volumen de 3.126.808, una altura de 34 metros. Esto viene del replanteo que se debe tener y de las ecuaciones del cálculo, ¿no? Una vez que tenemos esta, bueno, estamos partiendo a partir de esta cota para una regulación. Tenemos este valor, es con el que ingresamos en este punto, ¿no? Con esta área inundada, superficie multiplicado por la precipitación que cae sobre la superficie, vamos a tener el volumen de aporte, este volumen de aporte de precipitación sobre el embalse, ¿no? Este volumen que tenemos aquí, que está marcado con la casilla amarilla, ¿ya? Este es un caudal aforado. Entonces, la suma total del aporte del mes va a ser igual a la suma de los dos, del aporte del río y del aporte de la precipitación del embalse. Esto es lo que restamos de, bueno, vamos a suponer que queda un cierto volumen determinado del mes anterior. En este caso es esta casilla que vamos a ver de cuál es el mes anterior. Estamos en marzo. Tenemos que para el mes anterior empezamos con un volumen inicial de 1.441, perdón, 1.441.621.47 metros cúbicos. Este va a ser un volumen inicial y un volumen muerto de 1.685.186.5, ¿no? Más los datos iniciales. Entonces estamos iniciando con este valor. El volumen total disponible en función del aporte de la precipitación, el volumen que ya se contaba inicialmente y va a ser la suma de este valor del volumen total del aporte del mes más lo que ya se tenía, ¿no? Más lo que ya tenemos de volumen inicial. Vamos a revisar.
es este valor aporte de los 2 meses, ¿no? Ya tenemos para el mes inicial la evaporación. Entonces vamos a las pérdidas, que tenemos la pérdida por evaporación. Esta pérdida por evaporación también va a ser en función de la evaporación del mes multiplicado por la superficie de esa cota, ¿no? La superficie que tenemos en la cota. Tenemos aquí que está nuestra evaporación. Esta es nuestra evaporación diaria de 1.54 milímetros día. Y aquí tenemos nuestra evaporación mensual, ¿no? Esa es nuestra evaporación mensual. Esta evaporación mensual que se fijan es la evaporación diaria multiplicado por el número de días. Entonces, aquí tenemos nuestra evaporación del mes. Y esta evaporación total del embalse, como les digo, va a ser la multiplicación de lo que se pierde en todo el mes, evaporación del mes, multiplicado por la superficie que se tiene para esa cosa. Entonces ya tenemos como dato la evaporación y determinamos la pérdida por evaporación. Ya esta sería la evaporación y esta viene a ser la pérdida por evaporación. Esta sería la pérdida por evaporación. La infiltración, de igual manera, este es un dato de infiltración, de un estudio de infiltración del suelo. Y se multiplica en función de la superficie de terreno del vaso de ese almacenamiento. Entonces vamos a tener que multiplicamos este valor de infiltración, que es una velocidad en milímetros día, multiplicado por la superficie del área de inundación, multiplicado por los días del mes, porque esta es una infiltración diaria, dividido entre 1000 para convertirlo en metros cúbicos, ¿no? Entonces tenemos la infiltración. Luego vamos a sumar de igual manera que realizamos en el balance hídrico la pérdida total, ¿no? La pérdida total del embalse. Que hace la suma de la evaporación más la infiltración. El total aprovechable mensual es esta cantidad, que va a ser la cantidad total que tenemos del volumen disponible, este volumen disponible total, vamos a ponerlo en color verde, menos la pérdida total, ¿no? Ese es el volumen disponible. La oferta total menos la pérdida total es el volumen disponible al final del mes. ¿Ya? Ahora vamos a determinar las demandas. Para las demandas, ¿dónde están? Tenemos demandas de riego. Este es un dato, en nuestro caso, que viene de un balance en función del cultivo, de la demanda del cultivo. Tenemos aquí, en función de las hectáreas, que para esta planilla va a ser un dato, el volumen que necesita el cultivo. Un caudal ecológico que se debe dejar en función de los requerimientos y normas o la metodología a emplear. Y el total requerido va a ser el caudal ecológico más el volumen de demanda por riego, ¿no? Este es el volumen total requerido.
El resto útil del embalse, bueno, va a ser igual en función de todo lo que tenemos aprovechable, de que nos queda, más lo que es vertido por el vertedor y menos el volumen requerido que va a ser una pérdida, ¿no? Vamos a revisar las fórmulas. Si se fijan, esta es la condición que se le ha aplicado, donde la pueden colocar de esta manera, es una condicionante de que si el valor que tenemos entre la resta del volumen total aprovechable mensual más lo que es vertido por el embalse menos el caudal que se requiere de la demanda, que estas vendrían a ser, es menor al valor que teníamos inicialmente del volumen, si es menor el valor inicial del volumen, entonces el valor de esto, si es menor, se va a mantener de la resta de los tres, de la suma y resta de los tres. Caso contrario, si llega a ser mayor, entonces se mantiene el volumen inicial, ¿no? Entonces, aplicamos esta fórmula y la iniciamos ahí, la colocamos, ¿no? Tendremos, en este caso, luego vamos a tener, bueno, este es un dato que tenemos del rebalse por el vertedor, ¿no? Este rebalse del vertedor también va a estar en función de lo que nos sobra una vez consumidas las demandas, ¿no? Una vez que se consumen todas las demandas, ya y las pérdidas consumidas, vamos a tener que se vierte todo por el vertedor. ¿Cuáles son nuestras ofertas totales? Nuestra oferta total es esto de aquí, que tenemos como el volumen total disponible. Esto es todo lo que se dispone. El, además de esto, tenemos las pérdidas totales que son las de evaporación y las de infiltración, que están con verde. Y también tenemos lo que está con verde, que es la demanda total requerida. Esta es la oferta total, con signo positivo. Este es una pérdida con signo negativo. Y este es lo que se requiere, lo que se va a consumir, tomar del embalse con signo negativo. Y de esta manera vamos a saber cuál es lo excedente que se tiene que tener del embalse, ¿no? Vamos a revisar la fórmula. Estamos con positivo en el volumen total disponible. Estamos con negativo porque es una pérdida la evaporación e infiltración. Y con negativo la demanda total de agua que va a ser el consumo, ¿no? Esto obviamente tiene que ser menor. Si es menor al volumen que tenemos, cero, no se va a vertir nada. Es una condicionante. Si esto es menor o la oferta total disponible es menor que la demanda, quiere decir que más bien tenemos déficit y no va a haber ningún vertido por el vertedero de excedencias. Pero si esto es mayor, entonces, bueno, esto sí va a ser mayor, ¿no? Entonces, si va a ser mayor, entonces sí tenemos un volumen de vertido por el vertedero, ¿ya? Entonces, esto de aquí viene a ser en función de su ecuación. De esta manera, entonces, ya volvemos y determinamos el resto que tenemos del útil del embalse, ¿no? Hasta aquí ya concluimos con la planilla. Estos son los datos que tenemos. Y de esta manera repetimos todo el proceso para el mes siguiente, ¿no? Para el mes siguiente.
Tenemos el aporte de río, igual para el siguiente. Tenemos de igual forma la precipitación que cae sobre el embalse con la precipitación del mes multiplicado por la superficie del área en el embalse. Tenemos también el aporte total de agua en el mes, que va a ser la suma de ambos, lo que se tenía anteriormente. Bueno, esto lo que se tenía en mayo ya es lo que viene a conformar anteriormente, ¿no? Esto de aquí, vamos a ver, esto de aquí, este es el caudal que se tiene que ingresar, son aforos, el aporte del río, esto es lo que cae sobre la lluvia y tenemos el aporte total del mes. Ahora tenemos el resto del mes anterior, como hemos iniciado con 1441, ahora tenemos que considerar el mes anterior. El mes anterior ya nos venimos a esta planilla, ¿no? Para a este dato de aquí, al resto útil del embalse. Nos venimos aquí y lo relacionamos con esta casilla, ¿ya? Este es el valor de aquí. Hemos iniciado con el valor de 1441.621 del dato inicial, ¿no? Del dato inicial. Pero ya para el mes siguiente consideramos lo que queda en el embalse una vez que se hace, que compara las ofertas y las demandas, ¿no? Y se ve y se vierte por el vertedero de excelencias. Y a continuación, bueno, en todas las ecuaciones se va a considerar después, ¿no? Esto, el volumen total disponible igual va a ser la suma, las pérdidas va a estar en función de la superficie, ¿no? De esta manera aquí podemos ver que esta casilla, el resto del mes anterior, que es lo que se tiene que considerar, vamos a ver que se mantiene en algunos meses lo mismo porque esto es menor, ¿no? Es menor a lo que tenía anteriormente en el embalse. Quiere decir que se mantiene y la oferta es menor y se sigue manteniendo ese valor, ¿no? Se sigue manteniendo ese valor y en el caso de que cambia, es, por ejemplo, perdón, este es mayor la oferta, se sigue vertiendo, se mantiene este nivel, el nivel de volumen útil del embalse, quiere decir que este es el nivel que tenemos ordinario del embalse, el nivel que está sobre el vertedero. Le vamos a hacer una gráfica de esta manera aquí. Este es la presa de concreto. Este es el nivel con el que se tiene aquí justo en el vertedero. Y este nivel es el nivel de 1.441.621, ¿no? En los meses que tenemos más oferta, por ejemplo, aquí están todos estos meses, este mes, este mes, este mes, este mes, este mes, este mes, este mes y este mes, todos estos meses ha habido mayor cantidad de oferta, quiere decir que ha habido vertidos. Y aquí podemos ver también los volúmenes de vertido. Los volúmenes de vertido están aquí, ¿no? 969.815, 777.763, 4, bueno, aquí hay una pequeña cantidad. Aquí también hay vertido. Todos estos meses es porque la oferta es mucho mayor a la demanda y a las pérdidas. Entonces, esos meses hay vertido. Y como se vierte todo ese excedente, se mantiene el resto del anterior al nivel máximo normal de operación, que es, para este caso, 1.441.621, ¿ya? Porque lo mantenemos así.
los meses que tenemos déficit, va a empezar a bajar este nivel. Va a empezar a bajar. Y este nivel que empieza a bajar se puede ver aquí en esta planilla de embalse ya a partir, esta es la época de precipitaciones, ya a partir de este mes, donde existe cero vertido el mes anterior, también existe cero vertido y aquí ya tenemos un volumen mucho menor, 1.446.292. Aquí también ya tenemos menos vertido, pero también tenemos pérdidas y demandas y aquí baja el nivel del embalse. Aquí tenemos cero vertido y aquí también baja el nivel del embalse. Y bueno, aquí también tenemos menos el nivel. Bueno, y aquí empiezan las precipitaciones y aquí tenemos un poco de vertido, ¿no? Pero no llega al nivel máximo. Llega a 1.438.000 y a 5 metros debajo del nivel máximo de operación, ¿no? Entonces, esa es la manera con la que deben realizar eh, esta simulación del embalse eh, con la que se debe realizar, ¿no? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, ahora vamos a ver algunas de las formas en las que se puede determinar las alturas, ¿no? No sé si quedó claro o prefieren que se les prepare un ejemplo más sencillo para empezarlo a desarrollar. Sí, es más sencillo. Sí, Inge, por favor. Ya, ya. Ya, les voy a preparar algo más sencillo para empezarlo a hacer paso a paso y después volvemos a revisar esta planilla para ver si quedan dudas. Pero lo importante es que también sepan determinar esa curva de área y elevación, ¿no? Obviamente que es moroso, pero algunos de los métodos para los que se les va a presentar ahora pueden facilitarles mucho y reducir el tiempo de la determinación de esos factores importantes del área y volumen. ¿Ya? Ahora le estoy iniciando otra máquina para demostrarles. Un momentito, por favor.
Está demorando en iniciar, un momentito, por favor, ¿ya? Bueno, podemos ir hablando para la iniciación de sus proyectos. Ustedes pueden realizar, para no limitarles tanto con la ubicación, háganlo de zonas en las que se producen esos cultivos que les he dado, ¿no? Y pueden avanzar. Inge, tengo una pregunta sobre eso. La zona nosotros la asumimos, ¿no? Pero Sí, para sí, pero para las demandas, ¿cómo la demanda, haríamos? la demanda va a depender mucho de las precipitaciones. La instrucción está dada de la manera en la que solamente tienen de oferta la escorrentía superficial. Quiere decir que ustedes van a determinar ese volumen de escorrentía o ese volumen de oferta de la precipitación media mensual multiplicado por el área de aporte de su cuenca. Esa área de aporte de su cuenca la van a determinar en función de dónde van a ubicar, ¿no? El atajado, pues van a tener la superficie. Van a tener un volumen para cada mes. Ustedes tienen que empezar a iterar y a jugar con su planilla de balance de la manera en la que no les salga, por ejemplo, no sé, un volumen suficientemente elevado como 20,000 metros cúbicos, porque los atajados habíamos visto que solamente se los puede hacer, bueno, hasta 2,000, 3,000. De repente pueden hacer una batería de 2 atajados o 4,000. Entonces son obras pequeñas para superficies de cultivo pequeñas. Entonces empiecen con 2 hectáreas, 1 hectárea, 3 hectáreas y vean en función de la oferta de agua. Si es muy grande, entonces les reducen el área de cultivo y este es de manera práctica para que ustedes puedan saber y iterar cuál es la capacidad de riego del atajado. No nos va a poder regar muchas hectáreas, de repente es menos de 1 hectárea, dependiendo de la oferta de agua. Ese es el objetivo del ejercicio o de la práctica, que ustedes puedan tener una idea de que el atajado no hace maravillas, ¿no? Ya, entonces, ingeniero, nosotros asumimos igual la distribución de las diferentes áreas de cultivo, ¿no? Asumen esa distribución. Es como si alguien les dijera para cuántos va a servir un proyecto de atajado, ¿no? Lo real es que no va a servir para más que 1 o 2 hectáreas, dependiendo del tamaño y la oferta de agua que tengan, ¿no? Es su balance. Y también de la demanda del cultivo. Bueno, la demanda del cultivo ya está limitada por el cultivo, ¿no? Por datos estables. Amor. Está demorando demasiado. Gracias a la Moy.
Algunos no tuvieron suficiente. Mm, Está demorando un poco, ¿no? ¿Han determinado ustedes ya volúmenes con ARGIS? Una consulta. No. Muy, Eso es lo que quiero determinar ahora para que vean que es mucho más sencillo el cálculo, ¿no? Y lo pueden aplicar para su proyecto final, que les va a servir de mucho. Pasa que está en otra máquina y está demorando bastante iniciar, está pesada. Pero los comandos son sencillos, ¿no? Vamos a trabajar con una topografía inicial. Pueden trabajarla para su proyecto de un modelo digital de elevación, obviamente que no es lo más óptimo. Más bien tendría que ser un modelo digital del terreno, lo real, pero vamos a trabajar con un modelo digital de elevación para el ejemplo. Y como es un ejemplo didáctico, ustedes igual pueden trabajar con mismo, ¿no? Está muy lento. Ingeniero, buen día. Sí, Disculpe, tengo dos compañeros que se han salido de la reunión. Dice que se les puede volver a agregar, por favor. ya, a ver, sí, tengo ahí una solicitud. Vamos a meterlo todos, ¿ya? Info, extractos, mapas, cuenca.
Inge, otra Sí. pregunta sobre la práctica de este domingo. El formato de Ya. presentación lo tenemos que hacer tipo informe más o menos, o sea, con objetivos. Sí, es un informe pequeño, ¿no? Conciso, sino de los datos de los que tienen que tener, por ejemplo, la ubicación del área de estudio, la cuenquita pequeña, obviamente no va a tener nombre, de repente va a ser solamente una cuenca de una quebrada, por lo menos la ubicación del atajado, la zona en la que se encuentra, las estaciones consideradas para la precipitación, la, los datos de la precipitación media mensual, la oferta que vayan a determinar, el tipo de cultivo, los datos de los coeficientes de cultivo. Después vamos a necesitar dentro del informe el balance que se va a necesitar en función, bueno, previamente tienen que determinar la evapotranspiración de referencia, tienen que describir el método con el que han determinado esa evapotranspiración de referencia, el dato de la evaporación que han considerado. Con esto ya podemos determinar ya el balance, la geometría y el volumen que han considerado. Y bueno, eso sería la totalidad del atajado, ¿no? Algunas consideraciones y recomendaciones. Lo vamos a hacer directamente solamente hasta el volumen del atajado y su geometría, es decir, todo el atajado. Las obras complementarias, como ya es una repetición de la materia de obras hidráulicas 1, eso lo vamos a obviar, no lo vamos a realizar por el tiempo, pero hasta el atajado, con su balance y su volumen, lo tienen que determinar, ¿no? Ya entonces la conducción no lo hacemos, ¿no? La conducción no. Ya. Y los documentos que le tenemos que presentar, Inge, es el documento en PDF del informe y algún respaldo como las planillas. Y la planilla en Excel y sí, la planilla en Excel y un plano de la ubicación, ¿no? De la cuenca con el atajado. Ya. A los que puedan determinar el emplazamiento del atajado, ¿no? De la geometría. Obviamente tiene mayor ponderación. Y sobre los planos, ingeniero, ¿solamente sería el plano de emplazamiento? ¿O, Sí, el plano de o los emplazamiento. detalles de las dimensiones, todo eso? ¿O algún otro detalle más habría que agregar? En el plano de ubicación no se va a notar en las dimensiones del atajado, ¿no? Las escalas del atajado son pequeñas con la ubicación. Ujú. Pero pueden estimar algo, ¿no? Vamos a ver aquí.